Hare Krishna, bienvenidos. Soy Chitrak Das. Hoy nuevamente vamos a tener la oportunidad de poder hablar de la filosofía del Bhagavad Gita tal como es. En primer lugar, quiero enviar un abrazo grande, grande y mis mejores deseos para Prabhu Keshavarram. Asimismo, también quiero agradecer a la Comisión de ISKCON Buenos Aires por dar lugar a que puedan generarse este tipo de eventos. También quiero agradecer a los oradores previos, especialmente a Prabhu Baladeva, que inició las charlas de esta semana. Y por supuesto, quiero agradecer a toda esta comunidad virtual que siempre nos apoya con su presencia, con su interés. Y de esta manera, hoy vamos a intentar hablar acerca de algunos tópicos de nuestra filosofía Vaishnava. Entonces, en primer lugar, vamos a pronunciar un mantra. Aum Namo Bhagavate Vasudevaya. Aum Namo Bhagavate Vasudevaya. Aum Namo Bhagavate Vasudevaya. Si fueran tan amables, por favor, quisiera si en la sección de comentarios pueden confirmar que esté saliendo bien la imagen y que esté saliendo también correctamente el audio. Por tanto, vamos a buscar el texto del Bhagavad Gita de hoy. Es capítulo cuarto, texto 7. Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata avyutanam adharmasya tadatmanam srijamyaham. Traducción. Cuando quiera y donde quiera que haya una declinación en la práctica religiosa o descendiente de Bharata y un aumento predominante de la irreligión, en ese entonces yo mismo desciendo. Significado. La palabra Srijami es significativa aquí. Srijami no se puede emplear con el sentido de creación porque de acuerdo con el verso anterior no existe creación de la forma o cuerpo del Señor, ya que todas las formas existen eternamente. Por lo tanto, Sri Yami significa que el Señor se manifiesta tal como Él es. Aunque el Señor aparece en un momento programado, es decir, al final de Dwapara Yuga del 28º milenio del séptimo Manu, en un día de Brahma, aún así Él no está obligado a someterse a esas reglas y regulaciones, porque Él está en completa libertad de actuar a voluntad de muchísimas maneras. En consecuencia, él aparece por su propia voluntad cuando quiera que haya un predominio de la irreligiosidad y una desaparición de la verdadera religión. Los principios de la religión se presentan en los Vedas y cualquier discrepancia en lo referente a la ejecución debida de las reglas de los Vedas lo vuelve a uno irreligioso. En el Bhagavatam se declara que esos principios constituyen las leyes del Señor. Únicamente el Señor puede manufacturar un sistema de religión. Los Vedas también se aceptan como palabras que en un principio el propio Señor le comunicó a Brahma desde dentro del corazón, de modo que los principios del Dharma o de la religión son órdenes directas de la suprema personalidad de Dios, Dharmam tu Sakshat Bhagavat Pranitam. Estos principios indican claramente a todo lo largo del Bhagavad Gita. El propósito de los Vedas es el de establecer dichos principios bajo la orden del Señor Supremo y al final del Gita, el Señor ordena directamente. El principio más elevado de la religión es el de entregarse solo a Él y nada más. Los principios védicos lo incitan a uno a entregarse a Él por completo, y cuando quiera que las personas demoníacas perturban esos principios, el Señor aparece. Por el Bhagavatam sabemos que el Señor Buda es la encarnación de Krishna que apareció cuando el materialismo se hallaba extendido y los materialistas estaban usando como pretexto la autoridad de los Vedas. Aunque en los Vedas hay ciertas reglas y regulaciones restrictivas en cuanto al sacrificio de animales con ciertos propósitos específicos, la gente de tendencia demoníaca, no obstante, se dio al sacrificio de animales sin hacer referencia a los principios védicos. El señor Buda apareció para detener esa necedad y establecer los principios védicos de la no violencia.
Así pues, todos y cada uno de los avataras o encarnaciones del Señor tiene una misión específica y a todos ellos se los describe en las escrituras reveladas. A nadie se lo debe aceptar como un avatara, a menos que se lo mencione en las escrituras. No es cierto que el Señor aparece únicamente en la tierra hindú. Él puede manifestarse donde quiera y cuando quiera que desee aparecer, y en toda y cada una de las encarnaciones Él habla tanto de religión como pueda entender la gente en particular que se encuentre bajo esas circunstancias específicas. Pero la misión es la misma: llevar a la gente al estado de conciencia de Dios y de obediencia a los principios de la religión. Algunas veces Él desciende personalmente, a veces envía a su representante fidedigno en forma de su hijo o su sirviente, o Él mismo desciende en alguna forma disfrazada. Los principios del Bhagavad Gita se le hablaron a Arjuna y además a otras personas muy elevadas, porque él estaba muy adelantado en comparación con las personas ordinarias de otras partes del mundo. 2 más 2 son 4 constituye un principio matemático verdadero, tanto en la clase de aritmética para principiantes como también en el curso adelantado. Por lo tanto, en todas las encarnaciones del Señor se enseñan los mismos principios, pero estos parecen ser superiores o inferiores en diferentes circunstancias. Los principios superiores de la religión comienzan con la aceptación de las 4 órdenes y 4 estados de la vida, tal y como se explicará más adelante. Todo el propósito de la misión de las encarnaciones es el despertar en todas partes el estado de conciencia de Krishna. Esta conciencia es manifiesta y no manifiesta solo bajo diferentes circunstancias. Gracias Miguel Aníbal Fernández por confirmar que hay imagen y audio, entonces sé que puedo continuar. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Hanumat Prasad Swamin Iti Namine Jai Gurudeva Pancha Kalpata Rubhyascha Kripa Sindhuvya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Gaura Bhakta Vrindam Ki Jai. Bueno, nuevamente, bienvenidos. Soy Chitrak Das, transmitiendo en vivo desde Buenos Aires, Argentina. Hoy estamos abordando el estudio del capítulo cuarto del Bhagavad Gita tal como es. Este capítulo se denomina el conocimiento trascendental y tal como explicábamos la semana pasada, este capítulo es muy importante para la gente indagadora. ¿Por qué? Porque encontramos en los diferentes textos que componen este capítulo cuarto denominado el conocimiento trascendental, pasajes donde se hace referencia a la manera en que el Bhagavad Gita fue expuesto hace muchísimo tiempo atrás y cómo este texto clásico de la religión y de la filosofía india llega hasta nosotros. Es decir, comprendemos el origen del Bhagavad Gita. Comprendemos también algo muy importante. En este mismo texto, Krishna, la suprema personalidad de Dios, nos está explicando quién es, nos está explicando cuál es su naturaleza, nos está explicando por qué el Señor Supremo regularmente desciende a este mundo como un avatar. También en este texto se está explicando la importancia del conocimiento trascendental, el modo correcto de recibir el conocimiento en el ámbito de la vida espiritual y cómo ese conocimiento es el fundamento para acciones que ennoblecen nuestro carácter y por lo tanto elevan nuestra existencia. El significado de hoy es extenso, hay muchas cuestiones a abordar y en primer lugar centrémonos en la naturaleza del Señor Supremo. Todos nosotros que tenemos experiencia del tiempo y del espacio material, tenemos un sentido común que nos indica que todo lo que en un momento se manifiesta ante nosotros ha tenido un comienzo, ha tenido una creación y por lo tanto también ha tenido o va a tener un final. Quienes estudian historia ven que en algún determinado momento hay pueblos que se volvieron relevantes en el pasado. Tomemos el caso de Roma. En principio, como muchos pueblos antiguos, ellos tuvieron una monarquía, cayeron bajo dominio de los etruscos, pero luego los romanos crearon una república, comenzaron a expandirse territorialmente y conquistar gran parte del mundo conocido, y tuvieron un imperio hasta que finalmente dicho imperio romano cayó. Y lo mismo sucedió con el imperio persa, lo mismo sucedió con la talasocracia ateniense,
Lo mismo surgió con los grandes reinos e imperios del pasado, lo cual nos indica también, si pensamos en la actualidad, que las grandes megapotencias del presente seguramente también tengan un ocaso para que alguna otra nación, algún otro pueblo o otra cultura vuelva a ejercer algún tipo de poder hegemónico en el planeta. Pero bueno, esto es a modo de hipótesis. Este tipo de lógica material que experimentamos en este tiempo y espacio concreto no se aplica a Krishna, no se aplica a la suprema personalidad de Dios. Es cierto, cuando leemos el 10º canto del Srimad Bhagavatam, que Krishna nació en este planeta hace 5.000 años atrás aproximadamente. Pero el punto es que antes de que Krishna se manifieste como hijo de Vasudev y de Devaki, Krishna ya existía. Y una vez que Krishna abandonó esta tierra, Krishna siguió existiendo. Así que mientras que en este mundo todo lo que conocemos como existente en el presente en algún momento no existió y por lo tanto tuvo un principio a partir del cual comenzó a existir, y mientras existe tiene un desgaste y finalmente deja de existir, ese tipo de sentido común no se aplica a Krishna. Es decir, como Krishna afirma en el capítulo 2 del Bhagavad Gita, nunca hubo un tiempo en que yo no existiera, dice Krishna mismo. Entonces, en primer lugar, tenemos que entender que la suprema personalidad de Dios no tiene principio. La suprema personalidad de Dios, Krishna, no tiene fin. Él existe eternamente. Y otro aspecto que tenemos que comprender de la naturaleza del Supremo es que cuando Krishna viene a este mundo, viene en su forma eterna, viene en su forma original. Cuando un alma condicionada viene a este mundo, en realidad no manifiesta su forma eterna. Cuando un alma condicionada viene a este mundo, forzado uno por el karma, toma un cuerpo material que es diferente de su ser. Pero cuando la suprema personalidad de Dios desciende a este mundo, y ese es uno de los significados de la palabra avatar, él no encarna en un cuerpo material. No hay un karma que fuerce a Krishna a asumir un cuerpo. No es que las actividades de Krishna están controladas por algún destino que sea producto de un karma previo. Es decir, nosotros, las almas condicionadas, recibimos un cuerpo material conforme a nuestras acciones pasadas, porque toda acción genera una consecuencia, una reacción. Y en ese sentido, cada uno de nosotros somos los creadores de nuestro propio destino. Y por eso es que en función de nuestras acciones, cuando son materiales, al momento en que nuestra alma abandona este cuerpo, tiene que volver a nacer en un mundo material, en un cuerpo material. Pero cuando Krishna viene a este mundo, él no tiene un cuerpo material. Él no trae un karma que predetermine sus actividades. Él no está sometido a las leyes de la naturaleza material. Entonces, el Señor Supremo aparece en un momento programado, como decía Srila Prabhupada en el significado, al final de Dwapara Yuga, del 20º milenio del séptimo Manu, de un día de Brahma, pero aún así, ni siquiera estos cálculos matemáticos de alguna manera fuerzan el advenimiento de Krishna en este mundo. ¿Por qué? Porque Krishna es completamente libre, Krishna es completamente independiente, la voluntad de Krishna es suprema, no hay factor condicionante que lo obligue a nacer a él en un tiempo o espacio predeterminado. El Señor Supremo tiene completa libertad para actuar como él quiera y es completamente libre de las leyes de la materia. Como ustedes saben, según el 10º canto de Srimad Bhagavatam, hace 5.000 años atrás, la tierra se encontraba en una situación difícil, dado que había excesivas tropas militares dirigidas por reyes que no eran virtuosos, y de alguna manera eso estaba provocando estragos para la humanidad y para la tierra. Por lo tanto, la deidad regente de la tierra, Bhumi, en forma de vaca, con lágrimas en sus ojos, fue a ver
Al arquitecto de este universo, Brahma, le explicó lo que sucedía en el planeta y Brahma junto con Shiva, Bhumi y todos los semidioses fue al planeta Shwetadvip y desde la orilla del océano de leche todos estos semidioses comenzaron a ofrecer oraciones Purusha Yukta a Kshirodakasha y Vishnu. Aparentemente no encontraron ninguna respuesta. Sin embargo, Brahma tomó asiento, comenzó a meditar y el Supremo le transmitió un mensaje desde el corazón. Mensaje que Brahma transmitió a Bhumi y a los demás semidioses, y el mensaje consistía en que el Supremo decía que los semidioses, junto con sus esposas, tenían que nacer en la tierra, en la dinastía Yadu y en diferentes familias piadosas, porque muy pronto iba a descender la suprema personalidad de Dios para proteger a sus devotos, para anular a las personas adversas a la vida progresiva, para restablecer los principios del Dharma, y diferentes semidioses y semidiosas naciendo en la dinastía Yadu y en otras familias aristocráticas de la tierra debían acompañar al Señor en sus pasatiempos. Tanto en la tierra, Vasudev se había casado con Devaki, había mucha música, había mucha alegría, había bandas musicales y Vasudev y Devaki iban en una cuadriga guiada por Kamsa, que era hermano de Devaki, y en ese preciso momento tan auspicioso de este casamiento entre estas dos grandes personalidades, se escuchó una voz del cielo que le dijo a Kamsa: sos un tonto, estás manejando la cuadriga de tu hermana y de tu cuñado, pero el octavo hijo de Baki te va a matar. Entonces Kamsa tomó a su hermana por el pelo, desenvainó una espada y estaba a punto de matarla cuando su esposo Vasudev intervino y él, con palabras agradables, con mucha diplomacia y con promesas, calmó a Kamsa, de modo que éste le perdonó la vida a su hermana. Finalmente, y después de un tiempo, Vasudev y Devaki tuvieron un primer hijo. Vasudev llevó ese hijo ante Kamsa para que tomase las medidas necesarias y Kamsa le perdonó la vida a ese bebé y dijo: este no va a ser el hijo tuyo que va a matarme. Entonces Narada Muni, un cosmonauta trascendental que viaja por el mundo material y el mundo espiritual, se presentó ante Kamsa y le contó que en una vida anterior Kamsa había sido Kalanemi y que Vishnu lo había neutralizado. De alguna manera Narada Muni le abrió los ojos a Kamsa indicándole que en la dinastía Yadu y en diferentes familias aristocráticas estaban naciendo los semidioses, lo cual indicaba que el nacimiento de Krishna estaba cercano. Entonces Kamsa, con mucho enojo, con mucha ira, arrestó a Vasudev y a Devaki y les puso grilletes de hierro. También arrestó a su padre, también arrestó al padre de Vasudev, se posicionó en el control de las principales dinastías de India, la dinastía Yadu, Brishni, la dinastía Boja, Andaka, y de alguna manera este poderoso Kamsa comenzó también a establecer alianzas con grandes reyes demoníacos de la época, y especialmente Kamsa estaba protegido por Jarasandha, que era su suegro y era muy, muy poderoso, y con esta alianza estratégica con estos reyes demoníacos y bajo la protección de Jarasandha, entonces Kamsa comenzó a perseguir a la dinastía Yadu, los cuales tuvieron que refugiarse en diferentes casas reales, en diferentes lugares e incluso en cuevas de las montañas. Año tras año Vasudev y Devaki iban teniendo hijos y Kamsa los iba matando sistemáticamente, hasta que finalmente Devaki quedó embarazada de su séptimo hijo, que era Balaram mismo, la expansión plenaria de Krishna, y ella sintió gran alegría y a la vez gran dolor. Alegría porque entendió que la suprema personalidad de Dios había tomado refugio en su vientre, pero también gran dolor porque sabía que en cuanto nazca, Kamsa lo iba a matar. Y en ese sentido, Krishna, conociendo la angustia de Devaki y para proteger a su madre, Krishna habló con su energía interna con Yogamaya y le pidió que trasladase a Balaram del vientre de Devaki al vientre de Rohini, otra esposa de Vasudev que se encontraba en Vrindavan. Y todos pensaron que el séptimo bebé de Devaki había sido perdido. Y después de eso, Krishna se manifestó en el corazón y en la mente de Vasudev, y desde el corazón y de la mente de Vasudev, él
se trasladó al corazón de Devaki. Y de ese modo es que Devaki concibió a la Suprema Personalidad de Dios. En ese sentido, podemos decir también que Kamsa pudo darse cuenta que la Suprema Personalidad de Dios estaba en el vientre de Devaki porque percibió que su hermana se veía bellísima, mucho más bella que lo habitual. Entonces Kamsa pensó si iba a matar o no matar a Devaki. Finalmente resolvió no hacerlo, pero a partir de ese momento Kamsa vivió una completa ansiedad. Kamsa vivió una completa ansiedad porque entendió que Vishnu, la suprema personalidad de Dios, ya estaba presente en el vientre de Devaki y que sus días estaban contados. Entonces, cuando Kamsa comía, cuando Kamsa dormía, cuando Kamsa gobernaba, cuando Kamsa caminaba, constantemente estaba pensando en la suprema personalidad de Dios con temor, porque sabía que su fin ya estaba cerca. Entonces, a su debido momento, en una noche, la suprema personalidad de Dios, Krishna, nació y nació como un bebé de 4 brazos. Y en cada brazo tenía los símbolos de Vishnu, el disco, la masa, la caracola y la flor de loto. Pero además de nacer con 4 brazos, él ya nació con ropa, él ya nació con joyas, con ornamentos y con el pelo crecido. Y en ese momento Vasudev pudo comprender que la suprema personalidad de Dios estaba presente ante él. Vasudev, por la alegría de que Krishna como hijo suyo haya nacido, en lo profundo de su mente él comenzó a dar caridad de vacas a los brahmanas, dado que no podía hacerlo físicamente porque estaba preso en la cárcel de Kamsa. Y en ese momento Vasudev se postró ante Krishna, ofreció oraciones al Señor, lo mismo hizo su esposa Devaki. Krishna le informó a Vasudev y a Devaki que hace muchísimo tiempo atrás ellos, como Prishni y Sutapa, habían hecho austeridades muy eh, severas, y el objetivo de esas austeridades era que Krishna nazca como su hijo y fue conocido como Prishni Garva. En una encarnación posterior, eh, estas dos personalidades, Prishni y Sutapa, nacieron como Aditi y Kasyapa, y también concibieron al Señor Supremo como su hijo, llamado Upendra, o también llamado Vamanadev. Y en esta tercera encarnación, estas grandes personalidades nacieron como Vasudev y Devaki, y su hijo fue Krishna mismo, la suprema personalidad de Dios. Entonces, después de esto, Krishna, madre de Devaki, le pidió a Krishna que asuma la forma de un bebé común, y Krishna le pidió a sus padres que a Vasudev específicamente que lo lleve a Vrindavan, y Vasudev salió de la cárcel de Kamsa en esa noche tan oscura. Krishna iluminaba todo el entorno, había mucha tormenta, pero Ananta Sheya cubría a Vasudev y a Krishna. El río Yamuna se abrió para que Krishna y Vasudev pudieran pasar. En Vrindavan, Yasoda, la esposa de Nanda Maharaj, había dado a luz una bebé, pero por el esfuerzo de parto y por la acción de Yogamaya, todos en Vrindavan se habían quedado dormidos. Entonces Vasudev pudo cambiar a la bebé de Yasoda por el bebé Krishna y llevó nuevamente a esa bebé a Mathura, donde se encontraba la prisión en la que Kamsa lo había encerrado a él junto con su esposa. Los grilletes se cerraron, las puertas se cerraron, y en un momento la bebé comenzó a llorar. Los guardiacárceles se dieron cuenta que la bebé había nacido, llamaron inmediatamente a Kamsa y Kamsa pensó, llegó mi fin. Pero bueno, el punto es que Kamsa fue al lugar donde estaban Vasudev y Devaki. Como demonio que era, agarró a la bebé, intentó tirarla contra el piso, pero la bebé se elevó al brazo, se elevó al cielo y manifestó una forma de 8 brazos con 8 armas distintas. Era la propia diosa Durga, y la diosa le dijo a Kamsa que estaba actuando muy mal y que el bebé que había de matarlo ya había nacido en algún otro lugar. Entonces Kamsa, por la influencia de la diosa Durga, liberó a Vasudev y a Devaki, les pidió disculpas. Vasudev y Devaki a su vez hablaron con él y lo calmaron, pero al día siguiente este demonio Kamsa le comentó a sus consejeros lo que había sucedido, y los consejeros le pidieron permiso para salir a matar a todos los bebés
que habían nacido últimamente. Y no solamente matar bebés, sino que también querían matar brahmanas, querían matar vacas, querían no permitir la enseñanza del conocimiento védico, querían prohibir la práctica de los sacrificios, porque ellos pensaban que si atacaban a los brahmanas, si atacaban a las vacas, si no permitían los sacrificios y se impedían que se enseñe el conocimiento védico, entonces eso iba a afectar de alguna manera al Supremo Señor Vishnu. Equivocadamente, los consejeros de Kamsa pensaban eso, pero bueno, esa fue la política que llevaron a cabo. Entonces, esto nos indica varias cosas. Número uno, que cuando Krishna desciende no está sometido a las leyes de la naturaleza material. Krishna no fue inseminado a través del semen de Vasudeva a Devaki, sino que como vemos Krishna está más allá de las leyes de la física, de las leyes de la naturaleza material. Krishna se manifestó en el corazón de Vasudeva y del corazón de Vasudeva se trasladó al corazón de Devaki. Otro aspecto por el cual Krishna no está sometido a las reglas y regulaciones de la naturaleza material es que él nació como un bebé de 4 brazos. Ningún bebé nace de esa manera. Ya nació vestido. Ningún bebé nace de esa manera. Ya nació con joyas. Ya nació con el pelo crecido y con la capacidad de hablar. Esto demostró indudablemente que no había nacido un bebé ordinario, sino que había nacido la suprema personalidad de Dios. Y esto es una manifestación más de la independencia de Krishna respecto de las leyes del mundo material. Pero además de todo esto, esto nos permite también comprender uno de los motivos del advenimiento de Krishna, ya que como vemos, hace 5.000 años los ministros consejeros de Kamsa le habían recomendado matar a todos los bebés nacidos últimamente, le habían recomendado matar brahmanas, matar vacas, detener los fuegos de sacrificio, detener la enseñanza de los Vedas. Entonces, el motivo del advenimiento del Señor queda claramente ejemplificado con este pasatiempo. ¿Por qué? Porque la suprema personalidad de Dios, que no tiene principio ni fin, porque es eterno, la suprema personalidad de Dios, Krishna, que desciende a este mundo material en su cuerpo original completamente espiritual. La suprema personalidad de Dios que no está sometido a las leyes de la naturaleza material a la que sí estamos sometidas las almas ordinarias y que viene a este mundo por su propia voluntad y a través de su potencia interna, este Señor Supremo desciende cuando predomina la irreligiosidad, como podemos ver en el caso de las atrocidades que Kamsa y sus ministros estaban llevando a cabo. Entonces, en este significado, Srila Prabhupada está explicando la naturaleza del Supremo y también el motivo por el cual el Supremo viene a este mundo. Entonces, muchas veces cuando leemos el Bhagavad Gita encontramos el término Dharma, que puede ser traducido de muchas maneras, y una de estas acepciones es la palabra religión. Es decir, la religión son las leyes de la suprema personalidad de Dios. Para nosotros, los Vaishnavas, los principios de la religión están presentes en los Vedas. Y un punto muy importante es que tenemos que estar atentos a las formas de pseudo-religión. ¿Por qué? Porque la religión es el mandato del Supremo que se encuentra presente en los Vedas y es el Señor Supremo mismo el cual puede establecer códigos de religión. Por eso es que no debemos aceptar como genuinas las religiones creadas por el hombre, las religiones especulativas, las religiones que de alguna manera no tienen un origen en el Supremo Señor mismo. Es decir, el Dharma, la religión, son las leyes del Señor Supremo. Y acá hay un punto muy importante. Comprender en la forma humana de vida la religión es fundamental. ¿Por qué? Porque entendemos que las leyes de la religión no son una imposición arbitraria por parte de Dios. Quien conoce filosóficamente las leyes de la religión entiende que Dios no es un tirano que le gusta gobernar a otros. Quien conoce filosóficamente los principios de la religión comprende que Dios no es un déspota que disfruta el someter a su creación.
sino que cuando uno tiene una mirada inteligente, profunda y filosófica de las leyes de la religión, uno se da cuenta que los mandatos de los Vedas son principalmente para nuestro propio beneficio. Porque si nosotros seguimos los mandatos de los Vedas, entonces nos liberamos de todas las ansiedades y de todos los condicionamientos y de todos los, podríamos decir, factores negativos de este mundo material. Entonces, la religión se enuncia en los Vedas, la religión la plantea Krishna mismo, los mandatos de Dios constituyen la base de la religión y todas esas leyes están ahí para nuestro beneficio, están ahí para que nos liberemos del error, para que nos liberemos del engaño, para que nos liberemos de la ignorancia, para que nos liberemos de las malas cualidades, para que nos liberemos de la enfermedad, de la vejez, de la muerte, y también para que nos liberemos del ciclo del nacimiento y la muerte. Entonces, una persona inteligente entiende que adoptar un sistema religioso es para su propio beneficio. Una persona inteligente entiende que adoptar un sistema religioso es para su propia elevación, para su propio perfeccionamiento del carácter, para desarrollar las cualidades más elevadas y para alcanzar la felicidad perfecta. Entonces, en el Bhagavad Gita se afirma que el principio religioso más importante es el amor. El bhakti es un proceso de amor. El bhakti yoga es un método para revivir el amor que eternamente todos tenemos por Krishna en lo más profundo de nuestro ser. La conclusión religiosa y filosófica más elevada del Bhagavad Gita tal como es la actividad devocional por la cual cultivamos un amor puro e incondicionado por Krishna. Krishna mismo descendió a la tierra hace 5.000 años atrás y como vimos, el Señor Supremo, al menos dentro del contexto de este texto que estamos leyendo hoy, capítulo 4, texto 7, Krishna mismo descendió para restablecer los principios de la religión, esos principios que nos conducen a las almas condicionadas a alcanzar la máxima libertad y la máxima perfección. Entonces, cuando la suprema personalidad de Dios desciende en su forma de Krishna, cuando la suprema personalidad de Dios desciende como Matsya, como Kurma, como Varaha, como Nrsimha, como Buda, como Ramachandra, como Krishna, como Kalki, como Parasuram, o en la forma que el Señor Supremo descienda a este mundo, siempre ese avatar del Señor desciende con un propósito en particular. Y acá hay un punto muy importante. A todas las formas del Señor Supremo que descienden a este mundo se las describe con exactitud en las escrituras reveladas. Y así como en el punto anterior decíamos que tenemos que estar atentos a no ser ingenuos, a no ser confundidos por supuestas pseudo religiones creadas por el hombre, porque el único que puede crear principios religiosos es el Señor Supremo mismo. Del mismo modo, tampoco tenemos que dejarnos confundir por pseudoencarnaciones de Dios que tan habitualmente aparecen en India y en otras partes del mundo. ¿Por qué? Porque hay personas que debido al orgullo, que por buscar seguidores, por buscar beneficios materiales, por buscar placer de los sentidos, se autorreconocen como manifestaciones de Dios en la tierra. Y como vemos, las escrituras nos dan un conocimiento crítico. Entendemos que cuando la suprema personalidad de Dios desciende, desciende con un propósito y tanto el Señor como su propósito está claramente expresado en las escrituras reveladas. Y esto nos da los anticuerpos y nos da las herramientas para no ser ingenuos y para que no nos confundan las así llamadas encarnaciones baratas de Dios que usualmente suelen aparecer de tanto en tanto. Entonces, no es cierto que el Señor Supremo se limita a tomar nacimiento solamente en la tierra de la India. Como dijimos, la suprema personalidad de Dios es supremamente libre, supremamente independiente y puede hacer su advenimiento en cualquier tiempo y en cualquier lugar. Cuando quiera y donde quiera que Él lo desee, puede
hacer su advenimiento. Como vimos previamente, Krishna descendió a la tierra para restablecer los principios de la religión. Prabhupada específicamente dice en algunas de sus clases que en realidad el motivo específico del nacimiento de Krishna es para mostrarnos sus pasatiempos de Goloka Vrindavan y para invitarnos a las almas condicionadas a regresar a nuestra verdadera casa, a nuestro verdadero hogar. Como vimos también previamente, cuando descendió el avatar denominado Varaha, él tuvo que rescatar a la tierra que había caído de su posición. Cuando se hizo presente ese avatar Kurma, él fue utilizado por su voluntad trascendental de pivot para que los demonios y semidioses pudieran batir el océano de leche. Cuando apareció la forma de Mohini Murti, esa forma de Krishna como mujer, apareció para confundir a los demonios que habían robado un tarro de néctar. Cuando Krishna apareció como Parashuram, lo hizo para rectificar los errores de la orden Kshatriya. Y como ven en el ejemplo de hoy que acabamos de leer, hace un tiempo atrás, cuando la gente estaba utilizando mal el conocimiento védico, cuando la gente impía, supuestamente basándose en el conocimiento védico, estaba llevando a cabo insensiblemente sacrificios de animales no autorizados por las leyes de Dios, entonces Krishna hizo su advenimiento como Buda para detener los sacrificios de animales y establecer el principio védico de la no violencia. Del mismo modo, Kalki Avatar va a descender en su debido momento para dar fin a esta etapa o esta era, y hace aproximadamente 500 años atrás apareció Krishna mismo en la piel y en los sentimientos de Srimati Radharani en una forma dorada conocida como Sri Chaitanya Mahaprabhu, porque Krishna quería disfrutar del amor puro que Radha experimenta por él, y Krishna quería difundir el movimiento que permite perfeccionar a todas las entidades vivientes en la era de Kali, que es el movimiento de Sankirtan, que consiste en el canto del Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. El punto es que cada vez que el Señor mismo desciende a este mundo, Él es muy consciente del público al que se va a dirigir. ¿Por qué? Porque no todas las personas tenemos la misma capacidad de comprensión, porque no todas las personas podemos asimilar el mismo tipo de instrucciones. Entonces, cada vez que el Señor Supremo desciende a la tierra, Él le da tanto conocimiento religioso a la humanidad como la humanidad a la que se dirige puede comprender. Es decir, el Señor de alguna manera dosifica sus enseñanzas en función de la capacidad de comprensión de las personas o del pueblo o de la cultura a la que Él se está dirigiendo. Es decir, la suprema personalidad de Dios ajusta los principios de la religión en función de tiempo, lugar y circunstancias. En ese sentido, por ejemplo, cuando uno va a la primaria, nos enseñan que al número 5 podemos restarle 3, pero no a la inversa. Y eso en matemática es verdad. Pero, por ejemplo, en la secundaria, nosotros sabemos que al número 3 podemos restarle 5 y el resultado se da en forma de números negativos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay matemáticas básicas y hay matemáticas avanzadas. Lo mismo sucede con la religión. El Señor Supremo desciende en este mundo en su forma espiritual y original y eterna, y a ciertas personas y a ciertas comunidades y a ciertos pueblos les da tanto conocimiento como esa gente puede asimilar. Y desde el punto de vista de los que nos encontramos dentro del tiempo y del espacio material, eso daría la impresión que hay religiones más complejas y religiones más simples. Pero el punto es que la suprema personalidad de Dios entiende de qué manera presentar sus enseñanzas para que en función de cierto tiempo, lugar y circunstancia, la gente pueda avanzar en la vida espiritual. Entonces, a veces las personas por ignorancia, a veces las personas por fanatismo,
a veces las personas por codicia y por deseo de poder enfrentan a los creyentes de una fe religiosa con los creyentes de otra fe. Eso es ignorancia, eso es fanatismo, eso es codicia, ambición de poder y obviamente manipulación de las personas. ¿Por qué? Porque en realidad entre todos los principios religiosos hay una unidad. ¿Por qué? Porque todos los principios religiosos emanan de Dios, porque todos los principios religiosos son las leyes de Dios y porque es Dios mismo quien en diferente tiempo y en diferente lugar expone a diferentes sectores de la sociedad distintos principios religiosos, que en el fondo son todos uno, en el sentido que en sus diferentes avatar, en sus diferentes descensos, en sus diferentes manifestaciones, la suprema personalidad de Dios bajo el nombre de Krishna o bajo otro tipo de nombre, desciende a este mundo para despertar en la gente de diferentes naciones y diferentes pueblos y diferentes culturas el estado de conciencia de Dios. El Supremo desciende para despertar a las almas condicionadas a un estadio superior de conciencia que es conciencia divina. Y también el Señor Supremo desciende para que las personas, en función de sus posibilidades, puedan adoptar diferentes tipos de principios religiosos para su elevación espiritual gradual. Entonces, en este capítulo 4 del Bhagavad Gita, tal como es, podemos comprender los aspectos fundamentales de la filosofía Vaishnava. Para comprender estos aspectos hay una actitud que tenemos que asumir, que es la propia actitud que manifestó Arjuna. Es decir, si queremos comprender los aspectos centrales de nuestra filosofía Vaishnava, debemos volvernos amigos y devotos de la Suprema Personalidad de Dios. Quiero decir con esto que tenemos que aceptar a Krishna como nuestro mejor amigo. Y cuando uno acepta a Krishna como amigo, entonces el siguiente paso es confiar en sus instrucciones. Y a su vez tenemos que acercarnos a Krishna como devotos, lo cual implica tener una actitud de servicio basada en la confianza en el Supremo para poder comprender sus enseñanzas. Pero también tenemos que aprender de la actitud de Arjuna, el cual no aceptó ciegamente lo que Krishna dijo, y eso claramente se ve cuando Krishna afirma en el capítulo 4 que él le enseñó la ciencia del yoga a Vivasvan y que de Vivasvan descendió a Ishwaku y de Ishwaku a Manu, y aunque Arjuna era amigo y devoto de Krishna, tenía una inteligencia atenta, tenía una inteligencia despierta, tenía un pensamiento analítico y le dijo a Krishna, pero ¿cómo puede ser eso si Vivasvan nació antes que vos? Y ahí Krishna explicó su naturaleza trascendental, eterna e innaciente. Entonces, el punto es que en este capítulo 4 del Bhagavad Gita encontramos la esencia de la filosofía Vaishnava. En este capítulo 4 del Bhagavad Gita, Krishna nos da un conocimiento para poder elevar nuestra conciencia y para poder comprender este capítulo 4 tenemos que ser amigos y devotos de Krishna y utilizar nuestra inteligencia para poder intentar comprender los aspectos más sutiles de esta filosofía. Si seguimos de alguna manera esta actitud de Arjuna, en la que él plantea una devoción a Krishna, en la que él confía porque es amigo de Krishna, y aún así Arjuna intenta dar su mejor esfuerzo de comprensión, de análisis racional y lógico, para poder de alguna manera aprender estos conceptos filosóficos centrales del Bhagavad Gita, entonces de esta manera vamos a lograr la comprensión adecuada de nuestra filosofía. Es decir, siguiendo los pasos de Arjuna, vamos a poder comprender la naturaleza eterna, espiritual y divina de Krishna, vamos a poder comprender por qué Krishna desciende a este mundo, vamos a poder comprender qué importancia tienen los principios religiosos y de esta manera poder establecer un vínculo amoroso con Krishna a través del Bhakti, es decir, lo que se denomina en nuestra Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna como servicio devocional. Hare Krishna, muchas gracias, todas las glorias a Srila Prabhupada y a los devotos reunidos. Aum Tat Sat.
Voy a chequear las preguntas. Lo que sí les pido disculpas de antemano, tengo muy poco tiempo para responder, dado que en breves minutos tengo que ingresar a otra clase. Así que les pido disculpas. Bueno, Martín Aníbal Fernández, saludos. Laura Freasa, Mariana Cornejo, Ligia Taipe, Verónica Rosa Pereira, Carolina Mergar, Cristian Segel, Carolina Frank, Andrés Zuluaga, Shiveshwara Nityananda Das. Acá creo que tenemos una pregunta. ¿Cuántos parecidos a la historia católica de Jesús? Sí, 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 sí. Sí, sí. Hay algunos puntos en común. Sí, sí, es muy interesante. La tradición católica también es una tradición genuina, es una tradición respetable, venerable, que ha dado la posibilidad a la humanidad también de obtener amor a Dios y amor al prójimo. Así que claro que sí, es una religión genuina, la religión católica cristiana. También saludos para Vanessa Vinces. Acá Laura pregunta, ¿qué significado tendría en lo filosófico Krishna hijo de Vasudev y Devaki y Krishna hijo de Madre Yasoda y Nanda Maharaj? Bueno, el significado que tiene es que Krishna corresponde al amor de sus devotos. El significado que tiene es que Krishna no es un dios frío, no es un dios tirano, no es un dios lejano, no es una energía impersonal, sino que Krishna es una persona eterna, plena en conocimiento y bienaventuranza, y en la medida que uno desea acercarse a él se conecta con su devoto. Es decir, Krishna es una divinidad que corresponde al afecto de sus devotos. Como se explicó en el encuentro de hoy, Krishna y Sutapa hace miles de años habían hecho austeridades con el deseo de tener a Krishna por hijo y así lo obtuvieron en forma de Prishnigarva. Luego, como Aditi y Kasyapa tuvieron a Krishna como hijo en forma de Upendra, y como Vasudev y Devaki tuvieron a Krishna con el nombre de Krishna. Lamentablemente, Vasudev y Devaki no pudieron disfrutar de los pasatiempos de infancia de Krishna, sino que estos pasatiempos los pudieron disfrutar eh, Nanda y Yashoda, que si mal no recuerdo, en alguna existencia previa se llamaban Drona y Dara. Y Drona y Dara también habían hecho austeridades para poder tener a la Suprema Personalidad de Dios como su hijo. No confundir este Drona con Dronacharya, ¿sí? El maestro de armas de los Kurus, sino que Drona y Dara son otras personalidades. Y bueno, Krishna pudo hasta casi su adolescencia estar en Brindavan, hasta el momento en que Kamsa manda a Krura en una cuadriga a buscar a Krishna para invitarlos a un torneo de combate en Mathura. Pero bueno, Laura, el punto es que Krishna reciproca con el afecto de sus devotos. Hacer austeridades es lograr poder potencial, dice el Srimad Bhagavatam. Entonces, en este mes es muy importante, Damodar Kartik, poder hacer austeridades, poder hacer servicio a Krishna. Y obviamente, como Krishna correspondió con Vasudev y Devaki, Nanda y Yashoda, él también va a corresponder con su devoto amoroso. Bien, saludos también para la Escuela Triangulito, para mi hermano espiritual, Ever Jiménez. Acá Carolina tiene una pregunta. ¿Quiere decir que la personalidad suprema se manifiesta según la época y la necesidad que él ve y que es apremiante rescatar a las almas? Sí, por supuesto. Claro, Carolina. Según el Srimad Bhagavatam hay un capítulo llamado Encarnaciones Programadas y ahí se explica cuándo desciende la Suprema Personalidad de Dios, por qué desciende la Suprema Personalidad de Dios, qué misión va a llevar a cabo. Pero acá tenemos que ver algo muy importante y retomo esta idea. Krishna no es un Dios tirano, Krishna no es un Dios dictatorial, Krishna no es un Dios sádico que le gusta ponerle reglas a la gente que sabe que no van a poder cumplir y después condenarlos para que vayan al infierno. Eso no es Krishna. Esa no es nuestra filosofía, sino que Krishna siempre viene a este mundo para beneficio de las almas. ¿Por qué? Porque este mundo es como una escuela en la cual tenemos que egresar, tenemos que aprender a salir de este mundo y retornar a nuestro origen, que es el mundo espiritual. Y lamentablemente en este mundo nos encontramos con factores adversos, con impedimentos. Entonces Krishna o las expansiones de Krishna viene a este mundo a remover esos impedimentos.
Krishna viene a quitar los obstáculos que nos impiden alcanzar la máxima libertad, la máxima perfección y la máxima felicidad. Por supuesto que Krishna es una divinidad amorosa, una divinidad que corresponde al amor de sus devotos y que en realidad nosotros decimos que el alma espiritual es parte eterna de Krishna y eterno sirviente del sirviente de Krishna, pero a su vez Krishna constantemente es el sirviente de su devoto, porque Krishna desciende a este mundo para remover los obstáculos, para restablecer el camino de la religión, para mostrarnos sus pasatiempos, de modo que se genere en nosotros el deseo profundo de volver a Él, de amarlo. Y además Krishna aparece como Paramatma en el corazón, y además Krishna aparece como el conocimiento védico, y aparece como la deidad, y nos da sus diferentes energías, tierra, fuego, agua, aire, éter, mente, inteligencia, ego, y nos da el fuego de la digestión, y nos da la inteligencia. Y en realidad, uno piensa que es el sirviente de Krishna, pero Krishna, como suprema personalidad de Dios, constantemente está prestándole servicio directamente o a través de sus energías a las almas condicionadas. Krishna nos está dando todas las facilidades para volver a Él, constantemente. Es su Hridam Sarvabhutanam. Es el mejor amigo de todos y no cabe duda. Y los invito a leer el capítulo 7 del Bhagavad Gita, el conocimiento del absoluto, y van a ver en cuántas formas directas e indirectas Krishna está constantemente sirviéndonos, dándonos facilidades para que retornemos a Él. Espero haber respondido, Carolina. Bien, bueno, saludos también para Nahuel Marín Leiva, para Rosa López, para Cristian Segel. Acá dice cómo abordar las resistencias de la mente o del ego falso a creer en todas las historias que respaldan la veracidad de todo esto. Bueno, eh, porque hay un famoso texto en el Bhagavatam, el texto Atmaram, o sea, las almas liberadas, las almas autosatisfechas, no tienen ningún interés en nada material. Las almas realmente iluminadas, las almas que han alcanzado la perfección más elevada y que están libres de la materia, a ellos no les interesa el placer de los sentidos, la riqueza material, los seguidores, la elevación a planetas celestiales, ni nada de eso. Y sin embargo, las almas liberadas, como Shukadev Goswami, se ven atraídas a Krishna y a los pasatiempos de Krishna y a las diferentes actividades que Krishna desarrolla en este mundo y en el mundo espiritual. Entonces, si vemos que grandes personalidades que están más allá de la materia, si vemos que grandes personalidades que no tienen ningún interés en lo que para el hombre materialista es el objetivo central de sus deseos, si vemos que esas grandes almas que están libres de engaño, están totalmente atraídas a Krishna y a sus pasatiempos, eso indica que los pasatiempos y las actividades de Krishna no son materiales, no son hipótesis, no son invenciones de algún poeta, están más allá de la materia, están más allá de lo condicionado y están en el plano puro, eterno y espiritual. Bueno, ese es un argumento. Disculpen que no puedo seguir en este momento desarrollando la cuestión, dado que tengo que entrar a dar otra clase. Espero haber respondido, Cristian. Bien, saludos para Julio Di Jesús. Acá vuelve a preguntar Cristian, como practicante de austeridades y de yoga, reconozco con facilidad la sabiduría y de cada etapa de este yoga y a la vez una parte no quiere incorporar creencias, ocurre en mí esta lucha. Bueno, sí, Cristian, te ocurre a vos y en parte nos ocurre a todos. El punto es que tenemos que tener fe en las yastras, tenemos que tener fe en el maestro espiritual, tenemos que tener fe en la sucesión discipular. Si ellos nos transmitieron este conocimiento de esta manera, es porque este conocimiento es verdadero, es porque este conocimiento funciona. Y sobre todo, otro punto importante, Cristian, es que tenemos que tener fe en nuestras realizaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que sí, por supuesto, la mente puede tener dudas, pero tener dudas también es signo de inteligencia, decía Prabhupada. Una persona inteligente no acepta las cosas ciegamente. Una persona inteligente no acepta esto tal como una oveja que es arriada por un pastor, sino que una persona inteligente cuestiona, una persona inteligente duda, una persona inteligente reflexiona. Como dijimos previamente, hasta el propio Arjuna le planteó preguntas a Krishna porque tuvo dudas.
Entonces, el punto es poder, Cristian, estar en contacto con Vaishnavas que conozcan bien esta filosofía, que practiquen adecuadamente esta filosofía, y en ese sentido uno puede preguntar a estos devotos las dudas que uno tenga, ellos seguramente van a despejarlas, pero como decía también previamente, Cristian, hay que confiar en las propias realizaciones. O sea, por un lado está todo el aparato intelectual por el cual comprendemos la filosofía de conciencia de Krishna, pero como dice Srila Prabhupada en un significado del Bhagavatam, en la filosofía de conciencia de Krishna lo importante no es el lenguaje, sino las técnicas que nos permiten revivir nuestra conciencia original. Entonces, Cristian, yo estoy seguro que en algún momento habrás escuchado una muy buena clase y que has encontrado en eso un placer que es muy superior a la mejor clase de la mejor universidad del mundo. En algún momento habrás meditado en el Mahamantra Hare Krishna y habrás encontrado un placer muy superior a cualquier placer material. Es decir, en alguno de los 9 procesos de la práctica del Bhakti, seguramente en algún momento te sentiste conectado con Krishna de modo profundo, experimentaste un placer que obviamente no es material, experimentaste una felicidad que obviamente no es material, y eso tiene que darte la fe y la convicción en que esas intuiciones de la bienaventuranza espiritual que hay en este proceso te indican que este proceso es genuino y que es muy superior a cualquier actividad material. Bien, no veo ningún comentario más, no veo ninguna pregunta más. Les agradezco muchísimo por estar presentes. Acá sí, apareció algo que dice Verónica Rosa Pereira. Para iniciarme con un maestro espiritual debo dirigirme a las autoridades del Templo de Buenos Aires en colegiales. Practico hace tiempo conciencia de Krishna y me siento segura. Sí, 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 sí. Para obtener iniciación de un gurú genuino que forme parte de la asociación discipular, Verónica, tenés que estar en contacto con las autoridades del templo. Si mal no recuerdo, en el departamento de iniciaciones está Prabhu Nitai Gourananda, que es miembro de la comisión del templo. Podés dirigirte a él en cuanto abran el templo, por supuesto, porque ahora estamos en cuarentena, y con el apoyo de las autoridades del templo vas a poder de alguna manera obtener tu iniciación espiritual. Espero haber respondido, Verónica. Bueno, ahora sí, no veo ninguna pregunta más ni ningún otro comentario. Les ofrezco mis respetuosas reverencias a todos los devotos y devotas reunidos. Todas las glorias sean a Srila Prabhupada. Jai. Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Hanumat Prasak Swamin Iti Namine Aum Tat Sat.